García Villegas, Huemansin Rodríguez, también saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Laura Barrera, también les doy la bienvenida con un enorme gusto. Y tenemos encuentros en los que vamos a platicar de cómics, de animación, tenemos ilustración, tenemos reflexión en torno al tema de las mujeres con una escritora muy importante. Así es, bueno, cuando vamos a hablar de cine, para comentarles rápidamente, tenemos por un lado el encuentro Pixelatl, que tiene que ver con animación, también el Día Nacional del Cine y los detalles de lo que será Macabro, solamente en cine. La escritora a la que se refiere Laura es Lidia Cacho, que va a estar en Habitaciones Propias con Irma Gallo, platicando de su más reciente publicación, que nos invita a abordar el tema del feminismo desde la mirada masculina. Una propuesta muy interesante porque hasta cuestionario trae este libro. Efectivamente. Y bueno, Ernesto El Chango Cabral, de quien hemos hablado aquí con mucha frecuencia por su enorme actividad como ilustrador de revistas, de libros, de carteles. Se cumplen 50 años de su partida, así que bueno, pues vamos a recordarlo a través de una actividad que ha preparado la UNAM. Esto y mucho más en Noticias 22. ¿Comenzamos? La permanencia del acervo literario, documental y artístico de Octavio Paz en nuestro país está asegurada. Ayer comentábamos lo que decía durante la conferencia de prensa María Cristina García Cepeda, secretaria de Cultura de nuestro país, y ya se ha iniciado el trámite para declarar monumento artístico el patrimonio intelectual de nuestro Nobel mexicano. El día de ayer, la secretaria de Cultura, María Cristina García Cepeda, declaró que los archivos de Octavio Paz se quedarán en México porque se van a declarar monumento artístico. Unos días antes, Fabricio Mejía Madrid había lanzado una petición en la plataforma change.org para que esto sucediera. Conversamos con el autor de Disparos en la Oscuridad acerca de este tema. Yo creo que los archivos de Octavio Paz tienen que correr una suerte distinta que los archivos de la revista Vuelta. Los archivos de la revista Vuelta, cuando Octavio Paz murió, fueron vendidos a la Universidad de Austin y no queríamos que pasara de nuevo esa situación con los archivos personales de Octavio Paz, donde hay cartas, hay documentos, hay inéditos, etcétera. Tuvimos, digamos, que hacer este movimiento en las redes y de firma de peticiones porque estaba todo el mundo tan metido discutiendo los nombramientos del nuevo gobierno que se iba a pasar. Y cuando se pasan esas cosas, hay robo, hay despojo. Y pues corríamos el riesgo de que se repitiera la historia del archivo de Vuelta, ¿no? Incluso el propio Octavio Paz, en algunas indicaciones que dejó antes de morir, sí estableció que él no quería que su archivo y sus papeles estuvieran en otro lado que no fuera México, ¿no? Y me parece que podríamos relanzar como, digamos, sociedad literaria o como se llame el circuito de escritores, editores, etcétera. Podríamos relanzar la idea de la Fundación Octavio Paz, que tuviera un ancla en México y que tuviera, digamos, como fundamento ese archivo personal que afortunadamente ya está resguardando el Estado mexicano. Y yo creo que necesitamos otra legislación para declaratorios de patrimonio. Yo creo que va a haber oportunidad de hacerlo en el nuevo Congreso, porque, por ejemplo, también está el caso de Sergio Pitol. Sergio Pitol muere ahí en Veracruz y, digamos, tiene un acervo muy importante de libros, están sus textos personales también, y además hay muebles y pinturas de un enorme valor, y eso no sabemos cómo se resguarda si no hay una declaratoria de patrimonio. Entonces debería de hacerse una reforma para que fuera más fácil. Noticias 22, Irma Gallo.
Por supuesto que seguiremos dando cuenta de lo que suceda con este archivo cuando sea declarado, cuáles son las implementaciones legales para hacerlo, y ya lo decía Fabricio Mejía Madrid en esta conversación, parte del archivo ya fue vendido a Stanford, también se está haciendo un seguimiento, de hecho ya se están haciendo acercamientos con la universidad para saber cómo se adquirió este archivo y saber cuál va a ser el destino del mismo, porque no olvidemos que también gran parte del archivo de Octavio Paz se quemó en aquel incendio, que había piezas incunables en la biblioteca y que en el rescate es parte del que tiene envuelto plural, que después termina en Stanford. Bueno, eso sin duda alguna también abre el panorama a la discusión en torno a la idea de acervos, archivos, porque, bueno, por poner un ejemplo, Laura, Rafael, amigos, cuando estamos hablando de arquitectura, todo llega hasta la aparición del concreto. Lo que se construyó antes de la aparición del concreto como material de construcción forma parte del patrimonio. Ya vendrán algunos elementos que tienen que ver con Barragán, con Matías Goeritz, ¿no? Ya se discute, pero lo que quiero decir es que el siglo XX todavía está, llegamos hasta Diego Rivera, hasta Frida Kahlo, hasta Orozco, Siqueiros, en materia de pintura, y en materia de literatura, pues, ¿qué nos queda? Y si estamos hablando de estos artistas, pues murieron en los años 40, en los años 50, hace mucho, ya tenemos casi 70 años de que la idea de patrimonio ha ido cambiando, ha habido otros artistas, ha habido otro tipo de creación. Y me parece bien lo que dices, que está abierto a la discusión, porque yo creo que habría que ver, quizá hacer un estudio legal comparativo con otras legislaciones y decir, bueno, ¿qué es lo que ocurre en países como Japón tan distantes? ¿Qué es lo que ocurre en países europeos? Estas declaratorias, ¿cuál es la figura jurídica? Porque, bueno, si hay herederos, los herederos también tienen derecho en nuestro país a conservar la propiedad de esas obras, incluso el usufructo. Y la trascendencia de que existe una fundación, como bien señala Fabricio, para resguardarlo en caso de que no existan esas figuras legales a quienes y le hay países pertenezcan. en los cuales, aún existiendo los herederos, de todos modos se hace una declaratoria de monumento de patrimonio nacional y el Estado lo resguarda. Es cosa de platicar. El tema ¿no? está en la mesa y seguiremos hablando en los días subsecuentes de este legado de Octavio Paz, que ahora vuelve a ser tema de conversación tras la muerte de Marillo. Y tenemos otro legado a 50 años de su partida, también fundamental. Efectivamente, y bueno, es de un personajazo que se cumple medio siglo de su partida. Así es Ernesto, el Chango García Cabral. Este maestro de la caricatura, también artista, gran artista plástico, lo recordamos más como creador de esos fabulosos carteles del cine mexicano, de ilustraciones de revistas, pero él era en toda la extensión de la palabra un artista. Originario de Veracruz, Ernesto el Chango García Cabral, a lo largo de su vida ilustró revistas, periódicos, libros y carteles para películas. A lo largo de 6 décadas, plasmó la vida política y social de su época. Para recordarlo, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM organizó una exposición y diversas conferencias. Y el coloquio es una invitación a intelectuales, académicos, caricaturistas, especialistas, para poder reforzar, enriquecer y ver precisamente quién fue el Chango Cabral, cómo fue su vida, cuál es su obra y cómo fue su personalidad. La exposición está integrada por 4 núcleos. Vemos a las mujeres que dibujó, sus primeros trabajos, los trabajos que hizo para el cine, la caricatura costumbrista y su crítica social. En sus cartones va a plasmar la vida de la sociedad, lo que es la vida social de ese momento. Y en sus dibujos se puede resaltar precisamente porque era un gran observador, un gran detallista, a los personajes dentro de los escenarios o sitios donde él estaba dibujando. Personajes como políticos, como músicos. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, y ya que vemos estas imágenes, ¿por qué no celebrar juntos la vitalidad de nuestra industria fílmica durante la conmemoración del Día Nacional del Cine Mexicano, que se celebra el próximo 15 de agosto? Televisoras públicas, plataformas digitales, salas de exhibición alternativas y centros culturales. Todos se suman a la celebración oficial del Día Nacional del Cine Mexicano.
El año pasado fue una iniciativa del Senado que se propuso y en mayo de este año ya se instauró oficialmente el Día Nacional del Cine Mexicano para que cada 15 de agosto lo celebremos. En total se proyectarán 61 películas entre cortometrajes y largometrajes en 40 sedes. En la parte documental destaca Tempestad de Tatiana Hueso, La Libertad del Diablo de Everardo González y El hombre que vio demasiado de Trisha Schiff. En la parte de ficción, las imperdibles son Temporada de patos de Fernando Emke, La sopladora de hojas de Alejandro Iglesias Mendizábal y Almacenados de Jack Saga. Y también vamos a tener exposiciones con otros elementos, digamos, del acervo del IMCINE, que son los carteles, los fotomontajes, las fotografías. Hay exposiciones en las estaciones del metro, hay una exposición que estará aquí en la Cineteca Nacional. Además, en el marco de esta celebración se realizará en la Cineteca Nacional un ciclo de películas mexicanas restauradas que arranca el mismo 15 de agosto con una copia remasterizada del Castillo de la Pureza de Arturo Ripstein. También se presentan otros títulos como Canoa de Felipe Casals, Mariana Mariana de Alberto Isaac y Perfume de Violetas dirigida por Maris Stach y escrita y producida por José Buil. Me trae buenos sentimientos que la película se le garanticen otros lustros de vida digital en los mejores formatos posibles, porque es una película que en los últimos 17 años ha demostrado que conecta muy fuerte con el público espectador. Todas las actividades serán gratuitas, pues lo que busca esta celebración es atraer al público a ver cine mexicano de calidad, porque hay que decirlo fuerte y claro, este año muchas de las propuestas de cine comercial que han llegado a la cartelera destacan por sus burdas temáticas, pobres propuestas visuales y malas actuaciones. Noticias 22, Julio López. Día Nacional del Cine Mexicano. Día del Cine Nacional, buena oportunidad, Rafa Huemansin, yo creo que para pues, acudir a ver las películas mexicanas, que seguimos con la idea de que algunas no son muy buenas, pero pues No entre es una más idea. vayamos y más público haya, se genera más mercado y yo creo que eso también genera más oferta. Bueno, encontrarse Creo. con un público, ¿no? Porque también eso es Creo. lo que se ha debatido mucho en torno al cine mexicano, más allá si es bueno o no. Tienes razón, Digo, sí. lo que ocurre es que tenemos una cantidad de malas películas de Estados Unidos que tienen un público aquí en México. La cosa es también decirles, bueno, si les gusta ese tipo de cine, también Claro. hay de ese tipo aquí en México, hay otros más, pero es la oportunidad de establecer una mirada recíproca. por No así deja de ser decirlo, ¿no? subjetiva la apreciación artística, Totalmente. entonces hay que verlo y hay que aprovechar este día, 15 de agosto. Perfecto. ¿Hacemos una pausa? Muy breve. Bueno, continuamos aquí en Noticias 22. A sus poco más de 20 años, el joven dramaturgo José Manuel Hidalgo puede presumir que 2 de sus obras se encuentran en la cartelera teatral, bajo el signo de Thespis, que se la presentamos ayer en el marco de Drama Fest, y también está la otra obra, ópera prima de él, Bye Bye Birth. Bye Bye Bird, del joven talento José Manuel Hidalgo, dirigida por Alejandro Ricaño, retrata la vida de 3 jóvenes para quienes la delincuencia y la brutalidad son cosas cotidianas que no les asombra y mucho menos preocupa. La historia está ubicada en una unidad habitacional en Azcapotzalco, una unidad ficticia. Finalmente la obra está en un tono que roza un poquito con lo fársico. Y sí, es un grupo de niños que se vuelven adolescentes y eventualmente adultos y que viven una violencia cotidiana. La viven de una manera casual todo el tiempo. Y no se dan cuenta realmente de las atrocidades, no solo que viven y sufren, sino que ellos mismos producen, que ellos mismos accionan. Those things are technologic shit. Como no le entendíamos al viejo Bye Bye Bill, tuvimos que ver un tutorial en YouTube. Esta obra la escribí yo estando en la universidad, en el segundo año, y pues la idea era hacer una obra que hablara de la Ciudad de México. Yo soy muy chilango y quería que la obra retratara un espacio de la marginalidad de la ciudad
que de repente se nos olvida que están ahí, porque la obra habla sobre las unidades habitacionales. No nos sirvió de mucho, pero aprendimos a jugar póker. Entonces, Relato escénico que muestra un difícil panorama de los barrios populares de las grandes urbes, en los cuales los personajes viven una brutal indiferencia ante la violencia. La propuesta hace reír al mismo tiempo que asombra al mostrar una realidad que pocas veces estamos dispuestos a ver. Un México que está ahí, que existe, aunque no se quiera aceptar. Alejandro ha logrado captar esa esencia del texto, porque es una narración escénica. Eso quiere decir que los actores no tienen como tal un personaje, sino que van intercambiando entre diálogos, narraciones, vivencias, y tiene un ritmo muy vertiginoso, es muy musical. Creo que hay mucho del texto, pero sobre todo también ya hay mucho de los actores y mucho de la propuesta de dirección escénica. Sara Pinet, Luis Eduardo G. y Ricardo Rodríguez dan vida a el Kevin, el Johnny, la Jennifer, Montserrat y el Brian, fieles seguidores de Bye Bye Beard, un estadounidense afroamericano que toca la armónica y que les enseña a tener sexo sin condón, groserías en inglés y música de Bob Dylan. Los invitamos a esta muy corta temporada de Bye Bye Beard en el Teatro Benito Juárez de jueves a domingo hasta el 19 de agosto. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, ahí tienen ustedes estas dos propuestas de un joven dramaturgo, 20 años, bajo el signo de Thespis, y este que es Bye Bye Bird. Bueno, pues de teatro, ¿qué les parece si nos vamos ahora con audiovisual? Sí, algo que les estábamos anunciando, porque yo creo que se va a poner muy interesante esto que reúne a lo más destacado, lo más actual de la industria audiovisual y multimedia. Se trata de Pixelatl y vamos a ver qué sorpresa nos tiene para esta edición. Con 7 ediciones, Pixelatl se consolida como uno de los encuentros de industrias creativas más importantes en nuestro país. El festival, dirigido a entusiastas y profesionales de la animación, videojuegos y el cómic, ha contado con la presencia de personalidades como Henry Selick, director de The Nightmare Before Christmas, Koji Igarashi, productor del videojuego Castlevania, y ha impulsado nuevos talentos como es el caso de Alan Ituriel y su obra intelectual Villanos. Se espera que este año los invitados estén a la altura de ediciones pasadas. Pixelatl es una plataforma de vinculación entre todos los creadores mexicanos y la industria internacional de la animación, el videojuego y los cómics. Tenemos en este festival diversos ejes que lo rigen. Tenemos una parte inspiracional, tenemos más de 12 largometrajes de animación, tenemos 11 muestras de lugares diferentes, lo mejor del Festival de Annecy. Por otro lado, tenemos una plataforma de formación bastante grande. Durante el festival se imparten más de 800 horas de formación. Creo que es el único festival en su tipo en México que imparte tantas clases maestras, keynotes, talleres, etcétera, para mejorar a los creadores mexicanos. El programa de este año incluye talleres, conferencias, proyecciones, firmas de autógrafos y otras actividades, entre ellas un homenaje al emblemático director de animación japonesa Satoshi Kon. La lista de invitados para esta edición incluye creativos de producciones populares como Coco y Gravity Falls. Vamos a tener competencia de cómic mexicano, vamos a tener competencia de videojuego en nuestro Video Game Showroom. Y por supuesto nuestra ya tradicional competencia de animación. Kat Morris es la directora del show de Steven Universe de Cartoon Network y es una guionista del programa. La presencia del gran director Lee Unkrich de Pixar Animation. Él es el director de la película de Coco, de Toy Story 3. Vamos a contar con la presencia de Paul Harrod, que es el director del diseño de producción de Isla de Perros, de Wes Anderson, así como Erika Dorn, que es la diseñadora gráfica de este mismo filme. Además de esto, vamos a contar con otros grandes directores, como es John Aoshima, director de la serie de Gravity Falls, de la nueva serie de Patoaventuras. La experiencia incluye la posibilidad de interactuar con los invitados y compartir experiencias, sin olvidar la intención principal de este magno evento: el acercamiento de producciones nacionales con empresas consolidadas en la industria del entretenimiento. El festival es el único evento que tiene encuentros de negocios exitosos.
Gracias a este festival se han logrado acuerdos entre Cartoon Network y 3 estudios mexicanos, entre Discovery Kids y 2 estudios mexicanos, entre Gaumont Animation, etc. Y este año, bueno, tenemos una parte impresionante de reclutamiento. El festival se va a llevar a cabo del 4 al 8 de septiembre de este año en Cuernavaca, Morelos, en la República Mexicana. Y toda la información la pueden consultar en www.elfestival.mx. Con información de Fernando Salinas, César H. Meléndez, Noticias 22. La verdad, Pixelatl trae unas grandes obras, es una gran recomendación no perdérselos, aunque estarán algunas cintas que ya conocemos, como el caso de Isla de Perros de Wes Anderson, que, dicho sea de paso, es la película que actualmente ostenta el récord de mayor audiencia en Cineteca Nacional. Estará como parte de estas obras que se presentarán en Pixelatl, pero también recuerden que unos días antes, del 16 de agosto al 24 más o menos, en el Festival Internacional de Cine de Monterrey, ahí hay una sección que no tiene ningún otro festival en nuestro país, que es una sección de largometraje animado. Así que estamos a finales de agosto, principios de septiembre, con 2 estupendas paradas para conocer el cine de animación de todo el mundo. ¿Y qué les parece si continuamos con cine, pero con el cine de género? Los amantes del horror están listos ya para que en la Ciudad de México se celebre un verano macabro. Macabro, Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, llega a su 17ª edición. Ha sido un largo camino a los 17 años, pero ha sido un camino de mucho aprendizaje y de mucha diversión, sobre todo. Nos la hemos pasado bastante bien haciendo el festival y creo que por eso queremos seguir haciéndolo cada vez más grande, cada vez mejor. Y como parte fundamental de su programación de clásicos, este año no podría faltar la obra cumbre de Juan López Moctezuma. El yugo de la mentira y la falsedad. Alucarda llegó a nosotros hace 12 años, cuando hicimos una retrospectiva a Juan López Moctezuma, con pues gran parte de su filmografía que había hecho en torno al género, ¿no? Al cine fantástico y al cine de terror. De ahí, pues se han desprendido varias cosas alrededor. Hemos hecho incluso hasta un documental dirigido por Ulises Guzmán, el documental Alucardos. Y pues este año, que Alucarda cumple 40 años de haberse estrenado, vamos a hacerle un gran homenaje en el cual, lo que destaca, por supuesto, es el reconocimiento a Tina Romero, nuestra Alucarda, nuestra querida Alucarda, y la edición de un libro conmemorativo. Y atacar a seres inocentes. Eso solo podría ser la obra de lo que ustedes llaman el demonio. 25 invitados internacionales acudirán al festival. Se rendirá tributo a Mick Garris, creador de la serie Masters of Horror, y a la mencionada Tina Romero. Nuestro principal invitado este año es el director norteamericano Mick Garris. Él, es muy conocido en el ámbito del cine de terror por sus adaptaciones de los libros de Stephen King. Nuestro principal invitado este año es el director norteamericano Mick Garris. Él, es muy conocido en el ámbito del cine de terror por sus adaptaciones de los libros de Stephen King. Ha hecho muchas adaptaciones como guionista, también como director. Entre ellas, destaca la serie que hizo El Resplandor. Es muy conocida la película de Stanley Kubrick, pero por otro lado está esta serie que él hizo del Resplandor. Y él viene presentando su más reciente película, que es una producción en la que participan varios directores, que se llama Nightmare Cinema, una película en la que también tenemos la presencia de una mexicana, de Sandra Becerril, de la escritora Sandra Becerril, que es parte de este proyecto, ¿no? Es una de las películas más esperadas en este año por los cinéfilos del terror. El macabro festín arranca con la proyección de la película Nightmare Cinema en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto al que se sumarán otras 17 sedes distribuidas por toda la ciudad.
En la página del festival, macabro.mx, y en nuestras redes sociales también síganos para que vayan conociendo momento a momento de de todo lo que vamos a tener, todos los eventos especiales, que va a ser muchísimas cosas. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Pues está de terror, está de miedo. Mis estimados alucardos. Ahí está la invitación para este Festival Macabro, que es cine, como decías, Wema, para un público muy específico. De nicho. Sí, definitivamente, pero no deja de ser interesante acercarnos a estas propuestas. Por supuesto. Bueno, muchas opciones de cine. También recuerden que el Festival de Cine Alemán comienza el día de hoy en Cineteca Nacional, en el Teatro de la Ciudad, y a partir de mañana ya están las funciones en diferentes El IFAL salas. También tiene, luego les platicamos de ese tiene unas ciclo de cosas cine. maravillosas, Está también muy no se pierdan la interesante, cartelera. Bueno, una pausa porque si no nos clavamos aquí hablando de cine. Volvemos. Les vamos a presentar, como les ofrecimos ayer, la segunda parte con Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, ministra en retiro. Ministra en retiro. Y que en este caso va a platicar de un tema muy importante que tiene que ver con no la equidad, sino la igualdad de género, como ella lo denomina, y que pues, es un tema que nos incluye a todos. El tema del aborto también, temas relacionados con perspectiva de género. Vamos a ver qué fue lo que comentó con Rafa. Mira, primero vamos nosotros a reforzar el Instituto Nacional de la Mujer y desde luego vamos a apoyar también para que los institutos estatales de las mujeres se refuercen. La política va a ser una política transversal, una política pública transversal, pero además siempre con el objetivo de tener en toda política pública la perspectiva de género, en toda la política pública. Transversal, interseccional, todo lo que sea la política pública de las mujeres, y en esta perspectiva de género, en esta política pública transversal, tenemos también que tener una política pública interseccional. Vamos entonces por puntos. En esta política pública interseccional, temas como la equidad, la igualdad y la igualdad. La igualdad. Ok. La igualdad en oportunidades de trabajo, en materia de política pública laboral, la igualdad en salarios, pero también la igualdad y la erradicación de la violencia en contra de la mujer. Este es uno de los grandes temas que tenemos. La erradicación de la violencia contra la mujer, porque tenemos temas importantísimos de feminicidio, de trata de niñas y de mujeres. Ojo, es una altísima grado de discriminación las que sufren las mujeres, no solamente en el tema laboral, que de por sí ya es mucho, sino inclusive ante la ley, ante el juez, ante las resoluciones jurisdiccionales y la violencia que siempre está presente. Desgraciadamente, y que lo conozca tu auditorio, si no somos el primer lugar en la región, somos los de los primeros lugares en feminicidios. Ojo, una violencia contra la mujer es en espiral y normalmente es el anuncio de una muerte. Ojo. Otra de las cuestiones que también tenemos también tenemos de los primeros lugares en el tema de trata, que tampoco se visibiliza. Tenemos uno de los primeros lugares en el mundo de muerte de periodistas. Y sí, me he reunido con las mujeres que buscan a sus hijos. De cada 10 personas que buscan a un hijo, a un pariente, a un hermano, a un padre, 9 son mujeres. El tema de la despenalización del aborto, que gracias por darme esta oportunidad. La despenalización del aborto no es legalización del aborto. De hecho, el aborto sigue como un tipo penal sancionado, solo que es a partir de las 12 semanas en la Ciudad de México.
Esta despenalización significa no llevar a la cárcel a las mujeres. Ojo, todo el mundo dice, no las vamos a llevar a la cárcel. A ver, si tú lo tienes penalizado, las vas a llevar a la cárcel. Es un delito. Porque es un delito. Despenalizar quiere decir no procesarlas penalmente ni llevarlas a la cárcel. Ojo, porque mira, los ultraconservadores, los de derecha, dicen, es que no queremos llevar a la cárcel a las mujeres. Pues entonces compartes la despenalización conmigo, porque despenalizar quiere decir no llevar a la cárcel a las mujeres, ¿no? Entonces, se llevan a la cárcel a las mujeres siempre y cuando sean después de las 12 semanas. Y yo creo que después de las 12 semanas esto debe estar penalizado. Yo digo que debe estar penalizado porque no puedes tú tener un aborto a los 5 meses, a los 6, no puedes. O sea, está penalizado. Despenalizados son nada más las 12 primeras semanas. De acuerdo. Tengo casos, en la corte tuve casos dramáticos en los cuales una mujer campesina que tuvo un aborto natural en el campo, ¿no? Va al hospital desangrándose, le dan vista al Ministerio Público y la privan de su libertad y la condenan a 30 años de prisión en Guanajuato. Deja a 2 niños de 6 y 8 años a cargo de su hermana, su cuñado, sus padres. Esos niños están privados de una madre. Y que me oigan fuerte, hay 300 a 500 mujeres privadas de su libertad hoy en día en los estados en donde se lleva la penalización hasta la constitución de los propios estados. Porque hay que penalizarlas, que aprendan, quemarlas en leña verde. Entonces es un tema de la Santa Inquisición, hombre. Desde la Santa Inquisición, ahí está presente la misoginia. Ahí está presente. Es una norma altamente discriminatoria. ¿Por qué? Porque al que le embaraza y al que la obliga a veces, o al que le impone a veces una relación sexual, ese no le pasa nada. Se anda tan campante ahí por la calle, embarazando a cuanta mujer pueda y quiera y obligue. Y las mujeres tienen que ir a la cárcel. Las mujeres tienen que ir a la cárcel. Hasta el último día de mi vida defenderé que la mujer no pise la cárcel por haber abortado, por haber tomado una decisión tan lastimosa. Y no es mi agenda personal, porque hayan un change.org diciendo que es mi agenda personal. No es mi agenda personal. Es la agenda de la gente que sufre, de las víctimas. Es la agenda de las mujeres, es la agenda de los niños, es la agenda de la victimización de mujeres y de trata y de feminicidios y de violencia en contra de niños, de niñas, de adolescentes y de mujeres. No es mi agenda personal. Se equivocan quienes han dicho que estoy imponiendo mi agenda personal. No es mi agenda personal, es la agenda de nuestro país, es la agenda de México. Temazo, porque efectivamente no creo que haya una mujer que aborte porque quiere, porque le gusta, porque piensa que es un buen método anticonceptivo. Eso no hay. Es un gran tema y por supuesto lo hemos platicado en varias ocasiones. De hecho, hoy es miércoles de habitaciones propias y ha sido un tema que también ha abordado en sendas ocasiones Irma Gallo con sus invitadas. Y ahora, bueno, viene esta reflexión desde la otra parte, desde el punto de vista del gobierno, las leyes y la despenalización, que es fundamental puntualizar de qué va esta propuesta y esta iniciativa. Y además a mí lo que me parece también muy interesante es escuchar esta igualdad, una igualdad que tiene que ver mucho con establecer las mismas condiciones de oportunidad, de equidad y de respeto para cualquier mujer en cualquier parte del país, porque incluso en esta Ciudad de México, en donde podemos llegar a ciertas colonias, en donde no necesariamente por el nivel educativo o económico ello significa que haya un mejor trato, pero ciertamente hay algunos sectores educados que tienen un mejor vínculo o trato. Pero insisto, eso no es garantía de nada,
porque también te puedes encontrar en alguna pequeña familia muy modesta un mejor trato que de lo que puedes encontrarte incluso en un aula universitaria. Entonces eso todavía sí nos hace falta establecer una equidad para cualquier mujer y para cualquier hombre, ¿no? Efectivamente, mañana cerraremos este ciclo de las entrevistas con la ministra de Retiro, Olga Sánchez Cordero, hablando de la despenalización, otra vez la palabra, de la marihuana y el tráfico de armas, que tiene que ver también con la cultura de nuestro país. Muy bien, bueno, pues dicho esto, nos vamos a platicar acerca de la literatura, la libertad, que es el lema de las letras brasileñas que van a animar la 21ª edición de la Feria Internacional del Libro de Coahuila. Con Brasil y Colima como país y estado invitados respectivamente, la presencia de autores como Margot Glantz, Fernanda Melchor y Cristina Rivera Garza y un homenaje a Clarice Lispector, del 8 al 16 de septiembre se llevará a cabo la 21ª Feria Internacional del Libro de Coahuila. Como Brasil es nuestro país invitado de honor, pues existe todo un segmento a la obra de Clarice Lispector, una obra que sin lugar a dudas nunca ha sido suficiente el estudio, el gozo que provoca en el lector, y en ese sentido, bueno, pues vamos a tener a especialistas mexicanos y brasileños hablando de la obra de Clarice, y estaremos presentando el número especial de la revista Tierra Adentro precisamente dedicado a ella, ¿no? También podemos hablar del gran momento que vive la literatura coahuilense, sí, con plumas maravillosas de gran calidad como la del mismo Julián Herbert, la de Claudia Berrueto, Mercedes Luna, que ha sido acreedora últimamente al premio Gilberto Owen, Carlos Velázquez, por supuesto. Este año el subtema de la feria es Literatura y Libertad. Finalmente se es libre a través del pensamiento, y ese ejercicio que no proviene de ayer ni de hoy, sino de la lucha de mucha gente por recuperar espacios, derechos culturales, el ejercicio de sus plenos poderes creativos, pues se vea reflejado en esta consigna. El músico y escritor James Rhodes inaugurará la Feria Internacional del Libro de Coahuila el sábado 8 de septiembre a las 20 horas con una charla concierto sobre su libro instrumental. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, después de ver esto, ¿qué te parece, Rafael, amigos, si cambiamos un poquito el tema? Si nos vamos a conocer esos lugares o esas personas que permiten que no se desperdicien los alimentos y que también tengan acceso a esos mexicanos que no están en las mejores condiciones para generar su canasta básica, ¿no? Esto es lo que nos tiene preparado Noticias 22 Digital. En el mundo, 1/3 de los alimentos producidos se desperdician cada año, y tan solo 1/4 de estos sería suficiente para acabar con el hambre a nivel global. En México, Alimento para Todos se dedica a recuperar víveres aptos para el consumo humano que son desechados y los reparten a comunidades en situación vulnerable. Nosotros hace 24 años iniciamos operaciones aquí en la Central de Abasto. Iniciamos con el rescate principalmente de verduras y frutas que se desperdiciaban y que se tiraban con los locatarios de la Central de Abasto. Nuestra misión, además de ayudar a contribuir a la solución del hambre y del desperdicio, es hacerlo de manera digna. Alimento para Todos se localiza cerca de la Central de Abasto porque de todo lo que se desperdicia en la Ciudad de México, 3/4 partes se concentran ahí. Al mes, el banco recupera 1.300 toneladas de alimento, con lo que beneficia a más de 60,000 personas. En el proceso hay donadores, voluntarios y beneficiarios, quienes no solo contribuyen a apuntalar la seguridad alimentaria, sino la reducción del desperdicio. Primero, como te comentaba, hacemos la alianza con los donantes. Posteriormente, nosotros tenemos ya trazadas diferentes rutas que se cubren todos los días, en las que van todos nuestros operadores a diferentes tiendas de autoservicio. En este almacén, con ayuda de todos nuestros voluntarios, nosotros clasificamos y seleccionamos el alimento. Además de ese producto que nosotros recuperamos de tiendas de autoservicio, tenemos que incluir alimentos de canasta básica. Nosotros entregamos arroz, frijol y tortillas. En el caso de las tortillas, como puedes ver, nosotros instalamos la tortillería dentro de nuestras instalaciones. Alimento para Todos es una institución de segundo piso, es decir,
que no atienden directamente al beneficiario último, sino que estos se concentran ya sea en comunidades o grupos organizados o en instituciones que atienden a personas en situación vulnerable. Los representantes o los comités se llevan el alimento y lo llevan directamente a sus comunidades o a sus instituciones y ya lo reparten con sus beneficiarios finales. Actualmente tenemos 210 grupos beneficiarios. Aproximadamente son 184 comunidades y el resto son instituciones. Se encuentran en Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Morelos. A pesar de que hay un excedente de comida, no se ha logrado acabar con el hambre. México es el país que más desperdicia del bloque de América Latina y el Caribe. Es por ello que iniciativas como Alimento para Todos se han sumado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Así es, nosotros actualmente cumplimos con 3 objetivos de desarrollo sostenible. Uno es hambre cero, otro es producción y consumo responsable, que una de las metas es que para 2030 se reduzca el 50% el desperdicio de alimento en el mundo, y otro son alianzas estratégicas para el cumplimiento de los objetivos. Excelente iniciativa. Un temazo, y que con lo que estamos escuchando se requiere no solamente este tipo de bancos, sino otros tantos, porque la distribución del alimento en México, ese es su punto débil, ¿no? Un gran ejemplo a seguir. Es momento de hacer una pausa. Ya está aquí Lidia Cacho con Irma Gallo en Habitaciones Propias, inmediatamente después de este corte. Pues sí, estamos en Habitaciones Propias, que me da muchísimo gusto porque me acompaña Lidia Cacho. Muchas gracias, Lidia. Gracias a ti. Me da mucho gusto conversar con Lidia Cacho porque es una persona, una periodista y una mujer a la que quiero y admiro mucho, pero además este libro es muy importante y quiero que me hables primero, Lidia, ¿por qué decidiste hablar con los hombres, darle voz a los hombres? Tú que siempre has entrevistado mujeres y niños, sobre todo. Gracias, Irma. Bueno, pues durante más de 20 años hemos estado discutiendo todas las formas de violencia, no solamente la violencia social, la de la delincuencia organizada, sino también el feminicidio, el abuso sexual infantil, en fin. Y creo que hemos documentado las voces de las víctimas, por un lado, y también hemos dado los nombres de los victimarios. Pero no estamos hablando de qué es lo que genera este discurso y esta narrativa y esta educación machista, que logra que cada vez que empezamos a entrar en el tema de una forma más seria, más puntual, llegue una andanada de ataques en contra de las mujeres y en contra de los pocos hombres que hablan de estos temas. Y bueno, pues salió todo el movimiento Me Too y Time's Up, los Óscares, los Grammys, etcétera, y de pronto una actriz muy famosa en la televisión dijo durante los Grammys que se callen la boca los hombres. No tienen nada que decir sobre la violencia contra las mujeres, y de pronto me quedé pensando al contrario, tenemos que entrevistarlos porque tenemos que saber por qué tantos millones de hombres que no ejercen violencia están callados. Exacto, exacto. Y tú lo dices muy claro en este libro, dices, bueno, los hombres se ven en una disyuntiva, ¿no? Unirse, digamos, a esta violencia machista y a este ser, el patriarca, el que manda, el que domina, o quedarse callados, porque de otro modo se les identifica pues como los débiles y se les aísla. Y lo dices muy bien en el prólogo, están condenados al ostracismo, ¿no? Pero no es así con los que tú entrevistaste, o no al menos en estas entrevistas. Bueno, mira, elegí para entrevistar a una diversidad enorme de hombres, quería que representasen a los mexicanos. Entonces eran jóvenes de diferentes lugares de provincia, un chico que está en la cárcel, uno que cualquiera hubiera pensado que se quedaría en la delincuencia por su situación de calle y se convirtió en un chico súper valiente que está haciendo lo posible por salir adelante, hombres mayores, intelectuales, periodistas, en fin, un poco de todo. Y decidí preguntarle sobre su infancia, porque a mí me interesaba mucho entender en qué momento de su vida, como bien decía Simone de Beauvoir, las mujeres no nacen mujeres, se convierten en mujeres. Bueno, pues en qué momento de su vida los hombres entendieron que tenían que convertirse en hombrecitos de verdad o en machos para sobrevivir en un mundo y en una cultura tan violenta. Claro. Y en el momento en que empecé a preguntarle sobre su infancia y hablaron sobre sus padres, la influencia que tuvieron sus padres, sus madres, etcétera,
Entonces abrieron una parte de sus vidas y su memoria emocional que no habían abierto nunca. Para mí fue muy conmovedor escucharlos y poder entender esto, que el machismo es la idealización de la violencia, es una forma cultural que nos afecta a hombres y mujeres por igual, pero no estamos hablando del daño que el machismo les hace a los hombres y cómo los agrede constantemente en todas partes para que regresen al redil. Exacto. Si no se comportan como machines en todos los contextos, los van a sacar a golpes. Claro. Y si los sacan a golpes, que son maricas, según la cultura machista. ¿Y qué significa ser marica? Significa ser mujer, porque marica viene de mariquita, que era una muñequita española, de porcelana, y de ahí viene este insulto de marica, de la mariquita que era una muñequita de porcelana. Tremendo, Entonces, ¿no? me interesaba muchísimo entender esto, por qué los hombres tienen tanto miedo de los hombres machistas y de salir de estos contextos, y también de perder los privilegios que les da el contexto machista. Sí, porque hay que decirlo, ¿no? Y cómo muchas mujeres también han tenido, de alguna manera, que ceder terreno a estas exigencias autoritarias para poder no estar en casa encerradas, cuidando niños, cocinando, como las actrices de Hollywood, ¿no? Por ejemplo. Claro, por supuesto. Es decir, todas las feministas que no hemos cedido frente al machismo, claro, aunque hayamos sido criadas en un contexto machista, porque todas y todos hacemos micromachismos todo el tiempo, quien diga que no miente, claro, porque todas y todos vivimos en esta cultura, pero todas las feministas que hemos logrado salirnos de esa forma de liderazgos violentos, hemos pagado muy caro ese precio. Nos han sacado de periódicos, nos han sacado de espacios públicos, no tenemos los privilegios de una mujer que juega a ser la hembrita, manipuladora, mentirosa, la que hace ciertas cosas que tienen que hacer cierto tipo de mujeres para entrar en el mundo de lo masculino poderoso, ¿no? Entonces, de eso se trata el libro, un poco como explicar qué es el embrismo, que es el equivalente al machismo, qué es el feminismo, que es el equivalente a nuevas masculinidades, y por qué no estamos discutiendo esto con los hombres en una forma más afectiva, más amorosa, donde reconozcamos el dolor que le ha causado a todos los hombres en nuestras vidas, a todos los que nos rodean, el haber sido criados con tanta violencia a su alrededor, desde niños. El bullying no es nuevo, ¿no? Por supuesto. A mí me llama mucho la atención quien diga que porque lo maltrataron de niño va a tener que ser un maltratador, pues no, no es así. Y yo separé una cita que tú pones aquí, que tiene que ver con la neurología, con el cerebro, con las conexiones. Y dice, los circuitos neuronales pueden modificarse por acción del aprendizaje y la cultura. Es decir, podemos reeducarnos para no reproducir la violencia que ejercieron en nuestra contra durante la infancia. Y me llama mucho la atención que hay muchos testimonios de hombres que sí escapan a esto, ¿no, Lidia? Claro, por supuesto. La gran mayoría lo intentan. Claro. ¿No? Hay algunos que no lo logran. Hay algunos que son sociópatas o psicópatas o algunos que han elegido, por ejemplo, reproducir la pederastia y demás, y son muy conscientes de ello y lo siguen haciendo, y ellos deben ir a prisión por cometer crímenes. Pero hay cantidad de hombres que quieren sustraerse de la violencia, de reproducir el modelo de su papá que les hizo tanto daño emocional o físico, pero no tienen otro modelo para ser hombres. Eso es súper difícil. Si una mujer quiere encontrar un espacio para ser una mujer distinta, que no sea hembrista manipuladora, que no esté explotando a un hombre y le diga, tú me tienes que mantener y tú eres el hombre cartera y yo voy a ser tu mujer florero. Entonces esa mujer encuentra a 1000 mujeres a su alrededor, feministas, que le van a decir, ven aquí, vamos a ser igualitarias. Pero si un hombre dice, yo no estoy harto de ser hombre cartera, ya no quiero ser machín, quiero que me quieran más, quiero poder llorar, quiero poder externar, que estoy agotado todo el tiempo porque trabajo dobles jornadas, porque nunca veo a mis hijos, porque cada vez que llego mis hijos casi no me reconocen o creen que soy el regañón de la casa, porque lo único que quiero es dormir los domingos en lugar de estar con ellos, por ejemplo. Claro. El hombre que se atreve a decir eso, en su entorno masculino sobre todo, es absolutamente criticado. Que no eres hombre suficiente, que no quieres un mejor auto, que no quieres un mejor estatus, entonces no eres hombre de verdad. Entonces este libro es una provocación un poco para decir qué significa en nuestros días ser un hombre de verdad y qué tipo de mujer estás buscando, que está buscando ese tipo de hombre de verdad, porque también es esta dualidad, es totalmente, los que se quieren liberar, ¿no? Pero siguen buscando mujeres superhembristas. Entonces si buscas una mujer que lo único que quiere es un hombre cartera,
no vas a poder liberarte de ese contexto, ¿no? Así vas a seguir siempre, ¿no? Así es. Y también como mujer, si creciste en el entendido de que a ti te tienen que mantener porque tú eres la princesa y porque tú te mereces todo y cosas así, estás más sujeta también a sufrir violencia, ¿no? Absolutamente, de parte de tu pareja. claro, porque la violencia, en muchos de estos casos en los que la mujer florero se casa con el hombre cartera o el príncipe con la princesa, lo que termina sucediendo es que ambos son tan infelices que las relaciones se vuelven profundamente tóxicas. Y como la mujer le da el poder al hombre por tener el dinero, el hombre ejerce violencia, ya sea física, psicológica, emocional o patrimonial, digamos, no pone nada a nombre de ella, etcétera, para que no se vaya. Exacto. Y entonces ella sufre esa violencia y a su vez no se quiere ir porque no quiere perder los privilegios económicos. Exacto. Y se queda atrapada en un contexto en el que ambos son profundamente infelices y de pronto tienen 60, 70 años y dicen, ¿qué hice con toda mi vida? ¿No? Entonces un poco el libro intenta explorar todas estas realidades y preguntarse por qué no estamos moviéndonos a otro lugar donde las relaciones entre hombres y mujeres sean mucho más afectivas, más sanas, y la discusión sobre el machismo no sea esta falsa dualidad en la que creen muchos hombres que las mujeres queremos su espacio, su poder. Exacto. El mundo Queremos es ser como enorme, ellos. Ajá. ¿no? Exacto. El mundo es muy grande. Las mujeres no queremos los lugares de los hombres, ni queremos su trabajo, ni queremos robarles nada. Lo que queremos es un mundo igualitario y queremos que sean más felices, que se cuiden más, que tengan una mejor salud, y no lo hacen. Los hombres matan a los hombres. Los hombres van más a los hospitales que las mujeres por razones de descuido personal, por ejemplo. Claro. ¿No? Tienen más diabetes, más infartos. Es decir, todo el descuido personal de los hombres tiene que ver con esto de ser machín y aguantárselo todo. Aguantarse, no llorar, porque si no eres mariquita. Y bueno, y también este libro, de ellos hablan, trae al final algunos, ¿cómo le llamamos? Tests, ¿verdad? Sí. Unos, qué tan macho soy, y el otro es qué tan hembrista soy, ¿no? Y yo les recomiendo que los resuelvan, pero que sean sinceras y sinceros con ustedes mismos. Y Lidia Cacho, te agradezco muchísimo esta entrevista y que hayas venido para acá. Gracias, Irma, muchas gracias. Muchas gracias, bienvenida. Esto fue Habitaciones Propias y nos vemos dentro de 15 días. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Y bueno, pues vamos a leer el libro y hacer el test. Hay que hacer el test a ver qué tan hembristas o machistas somos. Muchísimas gracias, Irma, Lidia. Nos vamos, Laura Weman. ¿Hay musiquita o ya no tenemos Sí, tiempo? por supuesto. Carl Henrik Grau, uno de los grandes compositores que estuvo en la corte de Federico el Grande. Así y es. del barroco tardío. Rescatamos esto para recordar su aniversario. Un prolífico compositor. Prolífico compositor. 259 años de su fallecimiento. Disfrútenlo, muy buenas noches. Hasta mañana.